Entonces, bienvenidos a esta sesión de la Universidad de la Vida y vamos entonces a hablar un poquito de electricidad básica, que era el tema pues que me habían propuesto. Y en este vamos a tratar de electricidad básica y vamos a hablar entonces de algunos conceptos básicos, algunas definiciones pues de lo corriente, tensión, pues para que tengan eso claro, ahí cortico, como una base teórica. Y más adelante pues vamos a empezar temas de cómo es que llega la energía a nuestras casas, desde explicar cada parte de lo que es la cadena de energía eléctrica. Vamos a hablar también un poquito de los riesgos que tenemos que tener respecto a todos los temas de electricidad, las cosas que no debemos hacer, sobre todo en los hogares. Y vamos entonces a ver también una partecita de cómo es que funciona el recibo de energía eléctrica pues en cada una de las casas, qué es lo que nos cobran, qué es lo que dice la factura realmente, entonces como aprender a leer la factura. Y para finalizar esta sesión vamos a hablar entonces y a dar algunos tips sobre ahorro de energía, ¿sí? Entre esos temas vamos a tratar entonces cómo es que funciona, bueno, aquí tenemos entonces el menú y pues la temática que vamos a seguir, que es la electricidad, la cadena energética en Colombia y en el mundo, pues cómo funciona, aprender a leer la factura, etiqueta de eficiencia energética, que esa es la que viene en los electrodomésticos, la etiqueta amarilla, vamos a aprender qué es lo que dice ahí, a interpretarla y pues a utilizarla para aumentar la eficiencia y el ahorro de energía en las casas. Y tips para el ahorro de la energía. Entonces vamos con ¿qué es la electricidad? Entonces, por definición, por teoría, es el producto del movimiento de electrones entre átomos de un material, ¿cierto? Acá en esta gráfica, pues, es como una definición muy básica, y es que normalmente los metales, pues todos los metales, tienen la característica de que en el último anillo de cada átomo cuentan con un solo electrón. Entonces, si al final de la carga ponemos pues al final la carga es de característica positiva, es decir, que tiene menos electrones, que tiene más protones, siempre va a tender a robarle un electrón al átomo de enseguida. Y este átomo a robarle a este, y este así, y así, y se genera un movimiento de electrones entre átomos. Ese movimiento es la base de la electricidad, así por definición. Ese movimiento es el que conocemos como corriente eléctrica. Entonces aquí lo vemos que en esta parte, como funcionan las pilas, va desde el negativo hacia el positivo, es decir, intentando estabilizar los átomos que se encuentran en esta parte. Así es como funcionan las baterías y todo. A diferencia de los generadores, como funcionan los sistemas de potencia y todo, en las pilas, una pila se agota es cuando se estabilizan todos los átomos, es decir, que estos ya no tienen para ceder electrones y que aquí ya se estabilizaron. Ya no son cargas positivas, sino neutras, porque es igual número de protones y electrones. Bueno, estoy conociendo que ya estos conceptos, entonces ya podemos decir todo lo que todo el mundo conoce, y es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, entonces ya dijimos que era el movimiento de electrones, y para eso necesita un medio, que es lo que conocemos, pues lo que todos utilizamos, que son los cables, los conductores y todo eso, ¿cierto? A eso le llamamos corriente, al flujo de esos electrones. Y como vimos en las pilas que había una parte con carga negativa y otra positiva, eso al final es una diferencia de cargas, lo que podríamos decir que es una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es la que conocemos como tensión, que es como decir la fuerza que hace que circule esta corriente, ¿cierto? La fuerza que haya ese movimiento. Una forma sencilla de explicarlo y el ejemplo más común es comparándolo con un circuito hidráulico, ¿sí? Donde acá tenemos nuestra fuente de tensión, que es la que genera la fuerza equivalente a una bomba, y la corriente, que sería el flujo de electrones, en este caso sería representado por el agua, ¿sí? O sea que si no tenemos una fuerza que impulse esa agua, pues entonces no se va a generar la circulación por así de la corriente. Y cualquier obstrucción en esta tubería
que sería la oposición al paso de este flujo, es lo que conocemos como corriente, como resistencia. Así es como una forma básica de comparar todos los elementos para que quede claro. O sea, tensión es la fuerza, corriente es el flujo de esos electrones y la resistencia es lo que se opone a ese flujo. Entonces eso sería como la parte de conceptos básicos como tal en cuanto a electricidad, que quede claro que es corriente, tensión y resistencia. Corriente siempre tenemos que tener un medio y como dicen por ahí, un circuito cerrado para que circule. Voy a subir un poquito acá más cerca para que se vea el título bien. Bueno, entonces, cadena de la energía eléctrica en Colombia. Entonces, la cadena de la energía eléctrica en Colombia y en el mundo pues funciona de la misma forma, solo que en unas partes del mundo predomina otro tipo de generación, que es lo que vemos acá, que lo componen la generación de energía, el transporte, la distribución y finalmente los usuarios finales, que son consumo doméstico, consumo industrial. Entonces vamos a hablar y explicar rápidamente qué es lo que hace cada cosita. Bueno, la generación, que es como la parte inicial de un sistema de potencia, esto es lo que conocemos como pues, las centrales hidroeléctricas, los parques eólicos, las plantas solares, las centrales térmicas. Y en el mundo predomina la energía a base de generación de combustibles fósiles o térmica. Y cerca del 80% de la energía que se consume en el mundo es a base de combustibles fósiles. Particularmente Colombia, pues Colombia tiene un beneficio y es que el 66% de la energía que se genera en el país es a base de agua, por el movimiento de una turbina producido por el agua, ¿sí? De hidroeléctrica. Un 33% es producto un 30% es producto de generación térmica y solo un 4% de lo que conocemos como energías no convencionales, que entrarían a ser los parques eólicos, las nuevas plantas solares que se están implementando en Jumbo y todo eso. Eso es como la parte de la generación. Luego viene el segundo ítem, que es la transmisión. La transmisión es bien importante por dos cosas. Uno, como los centros de generación están tan retirados, generalmente los embalses y las represas quedan muy lejos de las zonas urbanas, entonces se utilizan lo que todos ven en las montañas y todo, que las líneas de transmisión. ¿Sí? Esto tiene dos funciones. Uno es que cuando se genera la energía, se genera unas tensiones relativamente bajas, que son de 13.800 voltios. ¿Sí? Pero unas corrientes muy, muy altas para poder suplir con la potencia a todos los hogares. Y el objetivo de las líneas de transmisión de las redes de transporte en estas subestaciones de transporte elevan, o en las mismas subestaciones que hay acá cerca en la generación, elevan esos 13.800, los elevan a niveles de 115.000, 230.000, 500.000 voltios, con el objetivo de minimizar, de reducir los niveles de corriente y así evitar las pérdidas que se producen a las pérdidas producto del paso de la corriente. Entonces el objetivo de las líneas de transmisión y que los niveles de tensión sean tan altos es reducir los niveles de corriente. Y estas interconectan pues entonces lo que son las estaciones de generación que están bien retiradas pues con los centros de consumo como tal, ya en las zonas urbanas. Luego viene otra rama de la cadena de energía eléctrica, que es la parte de la distribución. Y es donde están todas las electrificadoras. Esta partecita aquí, este ítem 3, encierra todas las electrificadoras del país, y son los que se encargan ya de reducir esos niveles de tensión de 115, 230 y 500.000 voltios a niveles ya de circulación, que son los que normalmente van por las líneas primarias, por las calles, que son de 13.200 voltios, hasta que lleguen a un transformador ubicados pues en las vías, que los reducen a niveles de 120 y 220 voltios, ya para consumo y uso final. Bueno,
Un cuarto ítem acá es la comercialización. Y es porque como la energía es tan difícil de almacenar, o sea, aquí lo que se genera se consume, entonces eso funciona como un mercado de bolsa. ¿Sí? Y esa parte, esta rama como tal, funciona como en la bolsa. O sea, yo oferto y cuánto puedo generar, cuánto me van a comprar. Y estos ítems, cada uno de estos que lo tengan presente, son cosas que nos cobran en la factura. Y ahorita vamos a ver cuál es el costo por cada kilovatio pues, que nos están cada kilovatio hora que nos están cobrando, cuánto es el costo asignado tanto a generación, a transmisión, a distribución y a comercialización. Y también resuman otros factorcitos ahí que ya los vamos a ver. Eso como tal explicaría cómo es el funcionamiento de la cadena de energía eléctrica, ¿sí? Partiendo desde la generación, transmisión, distribución, comercialización y uso final. Bueno, el siguiente tema que vamos a tratar es cómo leer la factura de la empresa de energía. En esto voy a minimizar acá y vamos a ir con un caso, pues que en el caso de nosotros, mío es la factura de nosotros y indicarles qué es cada cosa, pues cada ítem y para mostrarles realmente qué es lo que nos cobran en el momento de que llega la factura. Acá pueden ver que este es el total de la factura que nosotros, pues el total a pagar, pues que es relativamente bajo, pero pues porque los electrodomésticos que seleccionamos para acá, todo está basándonos en la planeación pues con la tarjeta de eficiencia la eficiencia energética de los electrodomésticos y los tipsitos que ahorita vamos a ver para el consumo de energía. Entonces acá vemos que enero, pues por lo que venía toda la parte de diciembre, luces y instalación de televisores y todo, se subió, pero entonces vemos, este es el consumo ya real de lo que sería el periodo de febrero a marzo, un caso pues real, y para indicarles qué es cada ítem. Entonces, todas las facturas tienen básicamente lo mismo, y son dos cosas. Uno, por el frente de la factura vemos este cuadro, que es el histórico de consumo de energía, porque a nosotros nos cobran esa energía. Energía es una potencia por una unidad de tiempo, por eso tenemos kilovatio hora. Y esto es realmente lo que nos cobran. ¿Cuántos kilovatios hora consumimos en un mes? Entonces, cuando se va la energía en la casa, no es que, ay, se fue la luz, vino la luz, llegó el recibo de la luz. No, llegó realmente el recibo de la energía, que esto es lo que realmente nos están cobrando. Entonces, acá tenemos un histórico de cuántos kilovatios hora consumimos en cada mes y un promedio. Y con este valor es que nosotros podemos empezar a jugar. Y en los meses regulares, pues pues particularmente en lo que diciembre sería diferente, entonces los regulares, que es el resto del año, tenemos un consumo promedio y ese es el que tenemos que verificar, que si se incrementa, si nosotros no hemos comprado electrodomésticos nuevos ni nada, pues entonces quiere decir que nos están haciendo algún fraude con nuestro contador, o se dañó, o alguien se nos pegó, o las conexiones de nuestros circuitos están en mal estado, que hace que el incremento de energía se vea reflejado en valores del consumo de la factura. Entonces, esto es lo que nos muestra este cuadro histórico. Acá pues están todo lo relacionado a las casas, pues a la información del cliente. Y en esta parte de acá, pues está el número de cuenta que es propio de cada usuario. Sí, el periodo de facturación, fechas de pago, total a pagar. Y acá es donde aparece el valor que nos están facturando el mes y el precio del valor unitario, total a pagar. ¿Y cómo hacen eso? Pues porque el contador, él tiene un anillo inductivo que él va subiendo por cada kilovatio hora que va contando, él va aumentando un número y lo que hacen es tomar la lectura anterior. Pues la lectura, digamos, a fecha hoy 9 de mayo y vuelven el 9 de junio y pues lo que hacen es ver cuánto subió, valor actual menos valor anterior, restan y ese es el valor del total consumo multiplicado por el valor unitario y eso es lo que nos van a cobrar más
los cargos de iluminación y alumbrado público, que es lo que aparece acá. Los estratos 1, 2 y 3 tienen un subsidio. Acá dice el valor de subsidio y eso, que son siempre, pues no, el 98% de los subsidios en servicios públicos los pagan los estratos 5 y 6, 4 no tiene beneficio ni aporta a los otros estratos, y eso pues se ve reflejado también en el incremento de la factura en una forma pues porcentual. Estrato 1 un valor más grande, estrato 2 reduciendo, estrato 3 un valor mucho más pequeño y 4 que ya no tiene ningún beneficio. Bueno, eso son como los datos más importantes que tenemos que tener a la hora de la factura. Sí, que este valor es el más importante. Es el consumo del mes y este valor promedio, pues porque este es el que yo veo cómo ha sido mi comportamiento a lo largo del año. Digo que muy diferente diciembre y enero, pues porque es donde se contempla todo lo que es las luces de Navidad, todo el tiempo están los equipos prendidos, música, luces, arbolito, y pues eso incrementa el consumo relativamente. Esa es la parte frontal del recibo. Sí, aquí está el valor a pagar, total, y ya el otro es publicidad. La otra parte, la otra cara del recibo, la que viene por detrás, es donde donde discriminan el valor del costo unitario del kilovatio hora de la energía. Lo que yo les comentaba ahorita, que en el recibo viene estipulado cuánto pago por cada cosa. Entonces aquí vemos que generación tiene una tarifa por cada kilovatio hora, transporte cobran otra, distribución cobran otra, comercialización cobran otra, recuperación de pérdidas, esa también la asumimos nosotros los usuarios, pues porque al final estas pérdidas es todo lo que tiene que ver por fraude, ¿sí? Y a la final pues el fraude lo genera el mismo usuario, entonces por eso es que se debe retribuir a nosotros. Y aquí explican qué es cada uno de los ítems, ¿sí? Total del costo, 514, pero pues por el beneficio que representa, de acuerdo al estrato en que se encuentre ubicada la vivienda, entonces es cuando se reduce el valor del kilovatio hora. Eso en cuanto al consumo, a la lectura de la energía. De resto vemos que son información ya de cada electrificadora, puntos de pago, pero entonces los valores más importantes, lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que nos están cobrando, pues para tener claro que nos están cobrando todo el recorrido que hace la energía desde la generación hasta el uso final, incluso hasta lo que se pierde, y cuánto es mi consumo mensual. Estos dos valores, el promedio es uno de los que más me interesa porque ese es con el que yo mantengo mi histórico, que si se sube, entonces empiezo a analizar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Bueno, eso es cómo leer la factura a la empresa de energía. Este recibo que les mostré ahí es de Check, la electrificadora que aplica pues para donde nosotros vivimos, pero todos tienen básicamente la misma información, ¿sí? Discriminación del valor unitario del kilovatio hora, el promedio, el histórico de consumo, el promedio y el valor subsidiado. Si no tiene, pues entonces no aparece ese valor, pero esos son los datos más relevantes. Y sobre todo el valor de la energía consumida, el número de kilovatios hora, pues porque eso es el que me dice a mí, ya no solo empieza a decir, uy, ¿por qué se subió? Realmente toca analizar por qué fue que se subió la carga. Y no he variado nada en mi casa. Entonces ya mira el estado del contador, si están haciendo algún tipo de fraude o el estado de las conexiones. Bueno, para la parte en Colombia, pues para empezar ya a pensar en temas de planificación y ahorro, hay una cosa que se conoce como la etiqueta de eficiencia energética, y es todas las tarjetas amarillas que vienen al lado de los electrodomésticos, desde neveras, lavadoras, calentadores, todos los electrodomésticos tienen esta etiqueta. En 2018 se implementó que también tenía que estar para aires acondicionados y todo, y es la que me dice el consumo cómo es el consumo de energía y la eficiencia energética de cada uno de mis electrodomésticos. En este caso,
esta es la etiqueta de eficiencia energética de la lavadora de nosotros, que por cierto es lavadora y secadora eléctrica, y vean el consumo. Si ustedes alguna vez les da por hacer la comparación, pues que la idea es que la hagan después de esta charla, es que normalmente una lavadora de carga superior consume alrededor de 14 o 15 kilovatios hora mes, 14 ciclos de lavado, lo que dice acá. Esta consume 3,8 kilovatios hora mes, contando aquí también, pues incluyendo los ciclos de secado, porque 14 ciclos quiere decir un ciclo de lavado y secado, ¿sí? Factor de energía, que está en litros, kilovatio hora, ciclo, que esta es la eficiencia como tal, dependiendo del volumen pues la unidad aquí de litro es dependiendo del volumen de la lavadora. Esta parte de acá es todo lo que, pues, fabricante y modelo. En este cuadro acá encontramos las características del equipo, ¿sí? La capacidad de carga, los litros, consumo de agua, el tipo de tambor, todo. Y en este cuadro, que sí pertenece a una norma internacional, y es la eficiencia energética, ¿sí? Internacionalmente hay 6 letras, pues llega desde la A hasta la G. En Colombia manejamos hasta la E, donde A es un consumo energético extremadamente eficiente y donde la última letra pues se va degradando a medida que va bajando en letras. ¿Qué implica esto? Saber manejar esto. Uno, que me programo en mi factura, ¿cierto? Pero entonces también toca ver el costo-beneficio, ¿cierto? A medida que este es más eficiente, pues son electrodomésticos que son un poco más costosos, ¿cierto? Que los que se ubican en letra B o letra C. Ya estos de acá sí, pues yo creo que ni los dejarían salir al mercado, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, un equipo que se encuentre en categoría A es mucho más, pues no mucho, pues, pero es más costoso que uno que se encuentra en categoría B, pero entonces ya uno entra a hacer el análisis, porque esto se trata de un ahorro no a corto, sino a mediano o largo plazo, pues teniendo en cuenta el periodo de vida útil de los electrodomésticos, que por lo general una lavadora o una nevera, el fabricante contempla que la vida útil de ellos y garantizan los consumos energéticos, estas tablas las garantizan entre 12 y 15 años. ¿Sí? Incluso más adelante les voy a dar algunos links donde uno puede comparar el modelo de un equipo nuevo, pues ingresando las características de un equipo nuevo, ingresando este valor de consumo de energía, el factor de energía y la capacidad, y lo compara con el existente y ya mira en cuánto tiempo le representa un ahorro mayor. Bueno, en este cuadro, vamos a poner un momentico el ejemplo. Ya sé lo que tengo acá. Entonces, consumo de energía para una lavadora. Esto es solo lavadora. Y vean que por defecto de una ponen 10 kilovatios hora mes. ¿Sí? No secadora. Factor de energía 76. Este es el factor de energía, pues la eficiencia dependiendo del volumen del equipo. MARC, denominación del equipo, es el desempeño energético como tal. Gráfico de las barras del desempeño energético, gráfico internacional, y características generales del equipo. ¿Sí? Listo, entonces esta etiqueta es importantísima, pues que la aprendan a manejar o que la empiecen a utilizar ahora, porque todos los electrodomésticos la quieren. Entonces yo puedo planificar cómo va a ser el consumo de energía en mi hogar, ¿sí? Desde aquí, o sea, desde el punto en que compro electrodomésticos, ya puedo planear cómo va a ser el histórico de mi factura, puedo conocer cuánto va a ser mi carga y por ende ya voy a saber cuánto es que me va a llegar la factura. Entonces, por ejemplo, este valor acá, yo sé que me consume 10 kilovatios hora mes durante 14 ciclos, que si la hago 14 veces en el mes, entonces es multiplicar este valor, este número de kilovatios hora mes por el valor del costo unitario, que era el que veíamos ahorita en la factura.
Bueno, entonces volvemos al ejemplo que teníamos ahorita, que era el de la lavadora, que es la lavadora pues, que nosotros tenemos acá, la lavadora secadora. Vemos el consumo que es mucho menor, entonces ya es el análisis de costo-beneficio, aparte de que no solo es el beneficio monetario, sino también el beneficio que estoy generando menos CO2 y es ambientalmente mucho mejor. Eso es algo que también debemos preocuparnos bastante. Bueno, entonces en esta parte vamos a ver otra cosita adicional aquí, que es pasos para seleccionar un equipo más eficiente, teniendo en cuenta estas tarjetas. Entonces lo primero que debemos hacer es ver qué es lo que yo necesito, y las características que necesito para un electrodoméstico. Entonces, si yo vamos a poner el ejemplo con las lavadoras. Si yo necesito una lavadora de 20 kilos, de 40 libras, que es lo que dice acá, de 40 libras, entonces lo que hago es buscar las lavadoras que sean de 40 libras y buscar varios modelos, ¿sí? Que cumplen estas mismas características, diferentes fabricantes, que cumplan con estas características. Ya después de tener varios modelos, ya puedo empezar a comparar cómo es el consumo, cómo es la eficiencia energética y el consumo de energía entre esos modelos. ¿Sí? Cómo es el consumo y el factor de energía entre esos modelos. Y finalmente, seleccionar entonces, dependiendo de la que es de menor consumo. Y con esto, pues ya voy a la fija, que es seleccionar el equipo más eficiente, que me va a representar en un mediano largo plazo un ahorro respecto al pago de mi factura de energía y un consumo menor de energía, lo que implica un daño ambiental menor. Pues teniendo en cuenta que todavía, siendo un porcentaje más pequeño que en el resto del mundo, todavía tenemos un 30% que es a base de combustibles fósiles, que son las generadoras térmicas, las que son pues, de carbón, diésel, que lo que hacen es, con esos combustibles, calentar el agua para generar vapores y mover una turbina para ese movimiento mecánico, pues esa energía mecánica transformarla en energía eléctrica. A diferencia de que en un generador de una hidroeléctrica, con la caída del agua, pues con la caída del agua, con la velocidad del agua, hago mover el generador, pues en estas térmicas lo hago con vapor y la única forma de generar vapor es como poner una estufa, así como cuando yo pongo una estufa a que hierva agua, con ese vapor pongo a girar mis generadores, así como el funcionamiento de un tren o alguna entidad de ciclo de vapor. Bueno, entonces vamos con el último punto, que sería tips para ahorrar energía. Entonces, tips para ahorrar energía hay muchísimos, y ya cada uno mirará cuál se acomoda más a sus necesidades, ¿cierto? Entonces, acá puse uno, ya les voy a mostrar otro, ahorita salgo de la presentación y pongo otro, y es, por ejemplo, no cargues el celular durante toda la noche, ¿sí? Porque las baterías llegan a un punto y mantienen fluctuando, y siempre van a mantener un consumo mínimo, pues no desde que la batería está en cero, pero sí mínimo, porque se va a mantener activando, desactivando el flujo de la corriente ahí, y eso genera consumos, pues que aumente el valor de la factura. Entonces uno lo que hace es cargarlo, más bien cárguelo en la mañana desde que empieza a alistarse, lo desconecta cuando se vaya a ir, y así evita entonces mayor consumo de energía. La otra es no dejar los cargadores conectados. Eso sí consume, pues así no se cierra el circuito, pero pues siempre hay unas pérdidas asociadas internas al cargador, pues porque la electrónica al interior del cargador mantiene activa, los componentes también se calientan, calentamiento a la final se ve reflejado en pérdidas. Otro que tengo aquí que es muy importante es no mantener la nevera muy llena. Y con la nevera es de los elementos que más consume en una casa, porque es un elemento que tiene que conservar una temperatura. Entonces, ¿cómo funcionan las neveras? Ellas tienen una temperatura y tengo que mantenerla casi que constante. Entonces, cuando llego a ese tope, apago motor, si empieza a bajar la temperatura y llega a un nivel, vuelvo y prendo motor para intentarlo subir. Si yo mantengo la nevera muy llena, implica que ya todo el tiempo va a estar sacando alimentos, más probabilidad de que saque alimentos más seguido de la nevera. Sí, entonces la pérdida de
de la temperatura, pues la temperatura se va a aumentar cada vez que yo abro la nevera. La otra es no meter sopas o bebidas calientes en la nevera, pues porque pasa lo mismo, hace que la temperatura al interior de la nevera se suba y ya tenga que encender motores para poder otra vez regular la temperatura y bajarla hasta lo que está, que tiene los settings, pues ahí la lavadora de la nevera. La otra es usar la lavadora con poca carga de ropa, también genera, pues también es una forma de gastar más energía de la normal, pues porque yo aquí en esta parte lo que puedo hacer es acumular ropa y cuando tenga ya la carga completa, porque la lavadora me consume lo mismo, esté totalmente cargada o no, entonces genero, porque si lavo poca ropa implica que mañana volver a lavar más ropa y pasado mañana más ropa, entonces más bien acumulo los blancos, los negros y así utilizo con menos frecuencia las lavadoras. La otra es cambiar las bombillas convencionales por ahorradoras o LED. ¿Qué es lo que pasa con las bombillas convencionales? Estas funcionan porque circula una corriente, como mostramos al principio, que tiene que haber circulación de corriente, y hay una cosa que se llama el efecto Joule, y es que el paso de la corriente por un metal genera un calentamiento, y eso es lo que pasa con las bombillas convencionales. Como esto viene con un hilo de wolframio, eso se calienta tanto, que lo que hace es volverse, alcanzar a la temperatura tan alta, genera eso se llama no un rojo vivo, sino un rojo blanco, que es tanto el resplandor pues que genera la luz, ¿cierto? Entonces eso es una resistencia todo el tiempo, y ese calentamiento pues se ve reflejado en mayor consumo de energía. ¿Cómo funcionan las ahorradoras? Las ahorradoras funcionan, como su nombre lo indica, consumen mucho menos que las bombillas convencionales porque funcionan en esa base del calentamiento de gas. Funcionan en esa base de gas, no con una resistencia como tal, pero acá hay un pero con estas ahorradoras, y es que el índice de reproducción cromática es mucho más bajo en comparación con esta. ¿Qué es el índice de reproducción cromática? Es cómo son los colores realmente, y estas ahorradoras hacen que esos colores se distorsionen un poco, entonces que el azul no sea realmente azul. Esto es basado en, pues, comparándolo con cómo son los colores con luz real, y luz del sol. Entonces estas ahorradoras lo que hacen es que ese IRC, que es el índice de reproducción cromática, sea mucho menor a las bombillas convencionales. Pero ahora está la nueva tecnología que son las LED. Las LED tienen el mismo IRC de las bombillas convencionales y consumen mucho menos que estas ahorradoras. Otro problemita de las ahorradoras es que como eso se genera dentro del gas empiezan a generar arcos eléctricos y el resplandor de la bombilla depende de qué tanta superficie tiene, por eso es que vienen con varias formas, que en espiral, que varios tubitos y eso, porque entre más tubitos más alumbra. Y es que estas, pues, o antes, ya ahora han mejorado la tecnología generaba, como era a base de arcos eléctricos y funciona a la misma frecuencia de la red, entonces empezaba como un efecto estroboscópico, como una, ¿cómo se llama?, de las discotecas, y que se ve así como titilar. Ahora pues ya tiene un balastro más desarrollado y lo que hacen es elevar la frecuencia para que no sea tan evidente, o a la percepción del ojo no sea ese efecto estroboscópico tan evidente. O sea, la mejor solución en este momento es LED porque consume mucho menos y el índice de reproducción cromática, o sea, los colores se ven realmente como son. Bueno, vamos un momentito. Otro tip para ahorrar es, por ejemplo, tener las paredes blancas en la casa implica que voy a utilizar más la luz natural. Porque si yo tengo las paredes pintadas de colores, que tonos pastel, y eso obliga a que cada vez que yo entro en una habitación vaya a encender la luz porque digamos esos tonos pastel hacen que la habitación sea mucho más oscura.
Entonces, otros métodos para ahorrar, ya vamos a ver aquí, salir un momentico de este, y vamos a este tipo de ahorro. Entonces, las páginas de las electrificadoras, aquí estoy viendo una de Check, tienen muchos tips para eso. ¿Sí? O sea, hay un sinfín de tips para ahorrar energía, que son los que ustedes pueden acomodar a cada una de sus necesidades. No, por ejemplo, en cuanto trata la nevera, pues voy a la nevera por lo que es de los elementos que más consume. No, la gente que la desconecta en la noche para volver y la conecta otra vez en la mañana también es un error gravísimo, porque en la noche perdió toda la temperatura. Las neveras se prenden y se apagan automáticamente solo para mantener la temperatura. Pero si usted la desconecta en la noche, implica que en la mañana, para alcanzar la temperatura, tenga que estar encendida por muchas horas. Entonces el consumo se aumenta en ese lado. Tener microondas conectados, electrodomésticos conectados sin utilizar, solo por el hecho de tener la electrónica activa y relojes funcionando, implica un consumo de energía mayor también. Eso en cuanto a las casas. En cuanto a oficinas e industrias, nada más el hecho de tener varias bombillas encendidas implica un consumo mayor de energía. Y el estado de las conexiones, eléctricas en las industrias, en las oficinas, es el índice de pérdidas más grande y de consumo de energía mucho más grande, ya sea porque bancos de condensadores en mal estado o un alambrito pegando contra una ventana que hace que el consumo se aumente. Entonces uno lo que hace es revisar el histórico, lo que apreciamos ahorita en la factura, lo que hay en la factura, revisar ese histórico, ver nuestro promedio y ver cómo se subió y ya empezar a revisar todos estos temas. El estado de las conexiones, el estado de nuestros medidores, son temas que realmente influyen en el consumo de energía o en el aumento del consumo de energía. No sé si tengan preguntas en este momento. Julio. Pues así sería como un vistazo rápido de conceptos básicos de electricidad. Sí, le escucho. Bueno, sí, yo tengo una duda en el slide que mostró de tips. ¿Era tips para no hacer o tips para sí hacer? Porque es que me pareció curioso que es mantener llena o no mantener llena la nevera. Bueno, pues ahí era más como la explicación ahí. O sea, tips para ahorrar, pero por ejemplo era mantener llena la nevera. Muy llena implica un gasto más grande de energía. Uno, pues porque la va a estar abriendo constantemente. Y otro, pues porque para poder regular la temperatura, estando muchos más alimentos ahí, todo, pues se demora más. Ok. Las etiquetas, esas amarillas de A, B, C, D, usualmente, ¿cuánto es el tiempo de garantía de esa etiqueta? Es decir, compré una tipo A, pero realmente la puedo, mejor dicho, esa garantía usualmente dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. No, eso depende de la obsolencia programada de los equipos. Pienso que todos los fabricantes tienen una obsolencia programada para cada cosa, ¿sí o no? Y en esas etiquetas lo que hace es que el fabricante de garantizar esa etiqueta, ese consumo de energía, pues si los mantenimientos periódicos y eso de la lavadora, por ejemplo en el caso de una lavadora, los fabricantes la deben garantizar por el periodo de vida útil del electrodoméstico, y ese está entre 12 y 15 años. Ok. Pues en condiciones operativas normales. Y si no la tiene la etiqueta, ¿uno cómo sabe o uno cómo podría decir? Ya no pueden vender ningún electrodoméstico que no tenga esa etiqueta. Claro, ya no lo pueden vender, esto está regulado por ley. Una lavadora viejita. Si no, bueno. Y una lavadora viejita. Pues ahí ya tocaría ver el consumo de esa lavadora, pues ya ponerse usted a mirar con una pinza perimétrica cuánta corriente
consume a medida que está lavando y todo eso, o ver la potencia del motor de la lavadora y ya hacer el cálculo que hay manual. Entonces, otra cosita que tenía yo por aquí en esta parte, entonces cerró esta página, por ejemplo, de la etiqueta energética en Colombia, que incluso el Ministerio de Minas y Energía tiene esta página habilitada para eso, le permite a ustedes hacer una comparación. Entonces, seleccione 2 equipos nuevos o comparar su equipo actual con un equipo nuevo. Y entonces usted aquí lo que hace es ingresar cuánto es la tarifa de energía suya, pues el precio de kilovatio hora, seleccione el equipo, entonces acá está periodo de vida útil, vea que por defecto pone de 1 a 12 años, pero pues usted lo puede aumentar o bajar dependiendo del fabricante. Y acá pues tipo de financiación es porque está pensado para todos, si lo compró a cuota y todo. Y acá ya la información que tiene que ingresar, entonces seleccione la clase energética, el tipo de letra, A, B, C, D, indicador de desempeño, que es el factor de energía. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que era volumen, kilovatio por ciclo, pues el factor de energía que aparecía en la etiqueta, el precio del equipo y cuánto es el consumo energético que aparecía en la parte de arriba, de kilovatio hora mes. Acá lo mismo, hace la comparación y le dice qué equipo es más rentable, pues por si tienen esa duda. Y ahí sí quieren hacer la tarea completa. Yo les voy a comentar una cosita de riesgos ahí de rapidez. Les voy a comentar una cosita de riesgos de rapidez. ¿Por qué la gente dice que es tan peligrosa la corriente y la electricidad? Por una cosa muy sencilla, y es que es imperceptible para gran parte de los sentidos. Es decir, no la podemos ver, no la podemos escuchar, ni la podemos oler. Y solo cuando la podemos tocar es cuando ya nos vemos afectados por los efectos de ellas. Y en eso, pues porque teniendo en cuenta que con 50 miliamperios, pues una licuadora funciona con 1 amperio, y 50 miliamperios ya genera paro cardiorrespiratorio en las personas. Es decir, con la corriente que circula, en el momento que está prendida una licuadora, puede matar fácilmente a 20 personas. Entonces, recomendaciones para eso: cada vez que vaya a hacer cualquier trabajo en la casa y todo, desenergizar y bajar los breakers, los tacos, toda esa parte. ¿Más preguntas? Una pregunta. Cuéntame. ¿Qué tan eficientes son las multitomas y y las extensiones? O sea, como qué recomendaciones hay en cuanto a ese tema de las multitomas, cuánto puede uno cargarles, o si es conveniente cargar. Y las extensiones. Cuando alguien hace un diseño de la iluminación de algún establecimiento, casa, cada toma tiene una potencia asignada. Cada toma tiene una potencia asignada y son, no sé, 1500 vatios, que por lo general se utiliza así y es cierto. Y si tú le empiezas a conectar muchos electrodomésticos, él lo que va a hacer es sobrecargarse. Entonces, si tú conectas un multitoma y a ese le conectas otro multitoma y empiezas a conectar celulares, televisor, computador, luego no, que la licuadora también la puedo conectar acá, lo que hago es sobrecargar ese circuito. Sí, entonces ya puede ser que se me queme el cable que va a ese toma o se me dispare el taco o el breaker que tengo que alimenta ese circuito. Entonces, lo que hacen los multitomas, si yo los sobrecargo, es lo mejor sería que se disparara solo el toma, pero en casos más críticos, pues que se disparara el breaker o el taco. En casos más críticos es que te quema el cable que está conectado a ese toma, y ya es un trabajo pues que te toca destapar, cambiar, sondear, entonces es más complicado. Pero entonces lo recomendable es no saturar los tomas. Okay. No sé si aclaré la duda ahí. Ancha en una toma no van. Dime.
O sea que el secador y la plancha para el cabello en una toma no van. Si van esos dos, sí, pues es que eso también hay un margen de seguridad, ¿cierto? Porque todo tiene que estar diseñado a prueba de personas que digan, yo sí puedo conectar mientras me plancho el pelo, me seco el pelo, de una vez voy a hacer el jugo. Entonces, siempre tiene que considerar un margen de seguridad para eso. Pero pues eso se empieza a ver cuando ya empieza a conectar muchas cosas ahí. Pero pues no es lo sale de recomendable. humo. Juanpi, Sí. hola, buenas noches y muchas gracias. Muy, muy chévere. No conocía ni siquiera la parte de las etiquetas amarillas y seguro que ya la voy a seguir mirando. Una pregunta con respecto a lo de, pues ahorita la energía solar y que con la energía solar ya puede uno introducir energía al sistema. ¿Eso ya está funcionando o eso todavía no funciona? ¿Eso sí es como viable o no viable? Que sea viable, sí. Uno, pues porque ya tú estás generando tu propia energía, ¿cierto? Y ahora los planes de expansión y todo, es que todas las generaciones no convencionales, ellos tienen prioridad ¿se acuerdan que yo ahorita les dije que cómo funciona la cadena de energía eléctrica en Colombia, y que había una parte que se llama la comercialización, y en esa parte eso funciona como una bolsa de valores, incluso se llama mercados de energía, que es un tema, e incluso es un tema extenso, y todo eso funciona como una bolsa de valores, y la prioridad la tienen esas energías no convencionales. Mira. Entonces, si tú empiezas a generar, pues, pero digamos, si tienes paneles bastantes paneles, empiezas a generar una cantidad de energía considerable, eso es muy, muy rentable, pero pues obviamente implica un gasto mucho mayor, ¿cierto? Eso le iba a Pues, preguntar. un gasto mayor. Eso le iba a preguntar. ¿Conoce un caso, sabe algún caso o alguna relación que diga, oiga, si usted quiere invertir en paneles de energía que le valen 2 millones de pesos o 3 millones de pesos o 15 millones de pesos, y si usted lo quiere instalar, usualmente el retorno es a tantos años porque usted se le va a tener conectado X cantidad de equipos o consumo de energía? ¿Tienes alguna relación de ese inversión-retorno de paneles? Sino que eso depende, por ejemplo, los paneles ahora, siendo una idea, pero pues ahora incluso están pues, todavía en desarrollo, ¿cierto? Y que esté en desarrollo implica que todavía el costo sea muy elevado, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, ahora el beneficio sería en que ya no voy a, pues el consumo, lo que voy a pagar si todavía sigo conectado a la red pues va a ser menor, y la inversión la voy a ver reflejada pues las ganancias las van a ver reflejadas en varios años, pero por el costo actual de ese tipo, pues de ese tipo de generación. Más adelante, pues obviamente van a ser más económicos los paneles a medida que se vayan desarrollando. Pero que tenga una cifra así exacta en este momento de en qué tiempo se recuperaría esa inversión, pues no, es relativo de la potencia que tenga yo instalada. Okay. No, y además todavía las redes todavía no admiten la devolución o sea, como me parece que las empresas de energía todavía no reciben. No es doble vía, solamente ellos pueden como entregar, pero aún, eso ya lo iban a regular y lo iban a abrir, pero no estoy segura. Entonces es algo muy nuevo que no creo que hayan cifras de que uno pueda retornar la energía al sistema. Eso cuando es en menor escala, pero por ejemplo, mira que todos los ingenios funcionan así, todos son cogeneradores. Entonces, con el bagazo de la caña, ellos generan y consumen su propia energía, pero pues les queda tanta que ellos también venden al sistema. Entonces, mira que sí se puede, pero cuando es a grande escala en este momento. Todos los ingenios funcionan así, todos son cogeneradores. Juanpi, una pregunta técnica volviéndonos a ese sistema de energía.
¿la energía se almacena como una pila una vez generada o no? Es que eso es lo complicado, por eso funciona como un mercado. Y es porque las generadoras no pueden estar encendidas todo el tiempo. Incluso hay un área de ISA que es EXEM, que es la encargada de esa parte, de controlar qué generadoras deben generar a qué hora, dependiendo del precio que estén ofertando en ese momento. Porque la forma de almacenar sería solo por celdas, sí, por baterías. Pero pues imagínense las cantidades de energía que tendrían, o cómo serían los bancos de baterías para poder almacenar esa cantidad de energía. Entonces sería una cosa de locos y en costos, pues yo creo que no existen todavía celdas así de esos tamaños. Entonces por eso es lo que se genera, se consume, básicamente. Okay. Uy, Juanpi, muchas gracias. Muy chévere la charla. Tengo una última duda rápida. Sí. Un producto que dice que esa 110 no se le puede conectar 220 y viceversa, o los de 220 sí puede conectar 110. No entiendo. No entiendo. Que uno que venga a 120 y a conectar. Ya. Normalmente casi todos los electrodomésticos vienen para 110, 220, lo que son los cargadores de computadores, cargadores de celular, muchas cosas, pero hay unos que vienen específicamente para solo un nivel de tensión. Y es que ese nivel de tensión implica que la corriente se baje o se sube, sí, dependiendo de la potencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un equipo que está para 220, digamos que es una potencia X, y es para 220, implica que la corriente va a ser un valor, ¿cierto? Pero si yo lo conecto a 110, a una tensión menor, la corriente para poder compensar esa potencia se va a subir, y ahí es cuando me va a empezar a dañar el equipo. Ok, listo. Entonces tiene que verificar si en la etiqueta de atrás viene habilitado para las dos, pues si tiene alguna rectificación o algo que venga habilitado para los dos niveles de tensión. Pero hay unos, generalmente, pues lo he visto, es en algunos productos chinos que lo especifican solo, pues que los hacen solo para un mercado. Es decir, digamos, solo para Colombia que es 110 residencial. O otros que, por ejemplo, solo para Chile que es 220. Así. Entonces, ver bien las características del equipo. Listo, Manu. Lo otro que sí debe tener en cuenta ahí es que, ¿verdad?, que entonces viene con una frecuencia. Y hay unos países en que la frecuencia varía. Y eso, pues, entonces podría empezar a deteriorar los equipos. Por ejemplo, si usted se va para... Yo, Manu, se le desconectó. Se le desconectó. Veamos un poquito a ver si se conecta. Houston. Sí, pero ahí sí ya es del hombre. Está como los trabajadores públicos. Ya cumple una hora y mismo soltó el lapicero. Aló, es que perdí la conexión del micrófono. Listo, no. No, listo, muchas gracias a todos. A usted, Juanpi, Espero que muchísimas les haya gracias. parecido interesante. Sí, total. Muchas gracias, Juanpi, por su tiempo. Gracias. Muy buena ponencia. Vale. Gracias, Juanpi. Una feliz noche. Chao. Vale, feliz noche a todos. Chao. Salina. Chao. Chao, Juanpi. Saludos a la familia.